Buenos Días Canarias, José Luis Díaz. Pues de Venezuela hablamos en los próximos minutos y, entre otras cuestiones, de la decisión adoptada ayer por el Parlamento Europeo de reconocer a Juan Guaidó como legítimo presidente interino de ese país. Votaron a favor de esta iniciativa populares, socialdemócratas, aunque no todos, y liberales. Se abstuvieron o votaron en contra los verdes y la izquierda. Juan Fernando López Aguilar, eurodiputado canario del PSOE. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿No se precipita un poco el Parlamento Europeo con esta decisión de ayer? ¿Qué le parece? Creo que es inminente el reconocimiento del gobierno de Juan Guaidó como presidente de la República de Venezuela interino para la convocatoria de elecciones en el lapso más breve posible, como es el compromiso expreso de Juan Guaidó en una circunstancia absolutamente excepcional. España ha anunciado que reconocerá a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela el próximo lunes. Por tanto, creo que es una cascada de pronunciamientos en ese sentido a la que vamos a asistir. Y se corresponden con la gravedad de la situación que preocupa al Parlamento Europeo como órgano directamente electivo, el único órgano de legitimación directamente democrática de 500 millones de europeos, entre los cuales estamos los 47 millones de españoles que siempre hemos vivido Venezuela y Latinoamérica con especial proximidad. No necesito subrayar que como canario me encuentro siempre muy próximo de Venezuela, un país que he visitado en muchas ocasiones, en el que tengo familia directa y cuyo sufrimiento, por tanto, me concierne. El deterioro es descomunal, no solamente desde el punto de vista político, sino económico y social, como todo el mundo sabe. Bien. Y la situación ha llegado a un punto de no retorno. Este es el momento en el que el Parlamento Europeo dice con claridad que basta ya y que, eso sí, hay que prevenir la violencia y, por supuesto, cualquier forma de intervención militar en Venezuela, en modo que solo a través de una transición pacífica pueda llegarse a una convocatoria de elecciones presidenciales en la fecha más breve posible. ¿Y eso cómo se consigue, señor López Aguilar? ¿Cómo se consigue ese diálogo, esa transición pacífica? ¿Cuál es el mecanismo, la hoja de ruta? El Parlamento propone en todas sus resoluciones y también en esta que se ponga en marcha un así llamado grupo de contacto, que con el Grupo de Lima, que es el conjunto de repúblicas latinoamericanas que intentan propiciar una transición democrática en Venezuela, Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, influya cuanto antes en la generación de un clima en Venezuela de reconciliación nacional, que parte desde el reconocimiento de la condición de Juan Guaidó como presidente interino, pero que exige que pueda tener lugar una elección presidencial democrática, legítima, creíble, libre y reconocida internacionalmente, lo que no es el caso, lamentablemente, de las elecciones que tuvieron lugar en mayo del 2018 y de la que proviene la prolongación del mandato de Maduro que la comunidad internacional estima como ilegítimo. Usted es experto en derecho constitucional. ¿Tiene alguna duda sobre la legitimidad de la proclamación de Juan Guaidó, la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente de Venezuela? Es una buena pregunta porque la cuestión está abierta. Efectivamente, cuando uno lee el artículo 233, uno ve que puede producirse un nombramiento de un presidente interino en el caso de fallecimiento o dimisión del presidente en ejercicio. Pero sucede que la discusión se establece un estadio antes. La discusión se establece respecto de si Maduro es o no el presidente legítimo de Venezuela. Por tanto, hay gente que dice, no, es que no se puede producir una elección presidencial habiendo ya un presidente en Venezuela. No se puede producir un presidente interino porque ni ha fallecido ni ha dimitido el presidente de Venezuela. Pero la comunidad internacional no acepta esa prolongación del mandato de Maduro porque no acepta el resultado de las elecciones de mayo de 2018 como legítimo. La comunidad internacional discute las condiciones en que tuvieron lugar esas elecciones, en las que no hubo participación suficiente ni reconocimiento suficiente por parte de la oposición ni reconocimiento de sus derechos de participación política, porque el deterioro del pluralismo político en Venezuela es grave, porque el deterioro de las libertades que son básicas y precondición de la competición política libre y creíble para la comunidad internacional ha sido severísimo en los últimos tiempos. Y es por eso que la discusión tiene sentido, es verdad. Ahora, como constitucionalista también le respondo que hay un momento en que, guste o no, la cadena de los hechos acaba generando derechos. Y en esta ocasión, la propia conculcación del orden constitucional bolivariano por parte de Maduro ha desencadenado una espiral de acción-reacción que ha reaglutinado por fin a toda la oposición venezolana, toda la oposición que había estado desunida, incluso patéticamente desunida, en momentos cruciales en que pudieron haber derrotado
al chavismo y sus epígonos en las urnas, ahora parece por fin conglomerada en la protesta ante la prolongación del mandato de Maduro y en la exigencia de unas elecciones democráticas que sean creíbles por la comunidad internacional. Y es lo que esperamos que tenga lugar pacíficamente y, por supuesto, sin ninguna intervención militar. Porque esta preocupación la quiero subrayar porque ha sido muy enfatizada por el Parlamento Europeo. No solamente solidaridad con los periodistas que han sido detenidos en las últimas horas, no solamente reivindicación de la libertad de expresión, sino también un mensaje claro: ninguna intervención extranjera en Venezuela, y por supuesto la Unión Europea tiene que ayudar a que la transición se produzca sin ninguna violencia. Esto está diciendo que los hechos consumados dan lugar a derechos. En este caso, el hecho consumado de la autoproclamación de Guaidó como presidente le da derecho legítimo a ser presidente del país, señor López Aguilar. Esta es sin duda ninguna una cuestión debatida con intensidad en el Parlamento Europeo, pero la respuesta es que la elección de Maduro, de la que trae causa la llamada autoproclamación de Guaidó, es ilegítima. Y así se lo ha hecho saber la Unión Europea una y otra vez a Maduro, no solamente para que sea capaz de establecer el diálogo de reconciliación nacional y el proceso democrático que tantas veces se le ha exigido y que evidentemente no es capaz de activar, no es capaz de poner en marcha. Es evidente que la Unión Europea ha emitido no solamente un conjunto de resoluciones a través del Parlamento Europeo, sino que ha ejercido toda su capacidad diplomática ante un país que nos es tan próximo. Una y otra vez se le ha dicho a Maduro que esas elecciones no tenían lugar con garantías, que esas elecciones no iban a ser reconocidas ni por la Unión Europea ni por ninguno de sus Estados miembros, tampoco por España. Por tanto, cuando se dice, no, es que el 233 ha sido aplicado ilegítimamente, pero también fue ilegítima la disolución de la Asamblea Nacional y su sustitución por una Asamblea Constituyente bolivariana en la que no estaba presente la oposición al chavismo. También fue ilegítima la autoproclamación de Maduro de acuerdo con un procedimiento truculento. Y evidentemente traemos, como puede ver, corolario de una secuencia muy desgraciada en la que se han producido conculcaciones acumulativas del propio orden constitucional bolivariano. Entonces, en esas condiciones, el Parlamento Europeo opta por lanzar un mensaje político muy potente. Y es decir, oye, Nicolás Maduro, tienes que saber que tu tiempo de reconocimiento en la comunidad internacional sencillamente se ha acabado y que se está dando una oportunidad de poder arbitrar con la oposición a la actual hegemonía chavista y bolivariana en la República Hermana de Venezuela, de un proceso que sea realmente libre, participativo, con garantías y creíble. Y esa es la apuesta de la Unión Europea. Pero es clara que la discusión jurídica puede convertirse incluso en bizantina, en la medida en que a quien oponga que el 233 está mal aplicado, se le cabrá espetar el argumento de que en realidad la Constitución bolivariana ha sido conculcada muchas veces por la propia mayoría bolivariana, que continúa en el poder ignorando los derechos de la oposición democrática. ¿A usted le causa recelo, preocupación, sospecha la activa posición, el activo papel que está jugando particularmente Estados Unidos en este asunto? Como puede imaginar, la Unión Europea intenta afirmar su autonomía política y ha dicho con claridad que no va a aceptar bajo ningún concepto ninguna intervención, ninguna injerencia, ni por supuesto ningún uso de la fuerza por parte de Estados Unidos en Venezuela. La Unión Europea ha adoptado su propia posición, de acuerdo con sus propios tiempos. La Unión Europea, en primer lugar, en las cancillerías, es decir, los ministerios de Asuntos Exteriores, se produce una coordinación bastante transversal que está ganando la posición dominante en el Consejo, que intentará establecer, por tanto, en el próximo Consejo de Asuntos Generales y implementarse a través de la responsable de la política exterior de la Unión Europea, que es Federica Mogherini, la alta representante. Y esa posición es la que dice que se reconoce al gobierno de Juan Guaidó como presidente interino, se le reconoce como presidente interino de Venezuela con el objetivo exclusivo de convocar elecciones democráticas en el lapso más breve posible. Le he dicho que podía ser de 6 a 9 meses. Pero al mismo tiempo mantiene su autonomía con respecto del discurso que todo el mundo tiene presente, que es disruptivo, contrario al orden internacional y multilateral que caracteriza a la administración Trump y que ha dicho con claridad que que contempla todas las opciones. Y cuando los Estados Unidos dicen que contempla all options are open, cuando Estados Unidos dice que todas las opciones están abiertas,
quiere decir que contempla también la intervención directa o la injerencia militar en Venezuela. Y la Unión Europea está diciendo que eso es completamente inaceptable, que eso conduciría a una espiral de violencia completamente inaceptable también para la Unión Europea y para la comunidad internacional. Juan Fernando López Aguilar, eurodiputado canario del Partido Socialista. Muy amable, gracias, un placer como siempre. Buenos días. Gracias, y toda la solidaridad con el pueblo venezolano que está intentando normalizar su convivencia democrática, que es la precondición para que pueda salir de la tremenda crisis económica y social en la que se encuentra. Quiero decir que somos conscientes en la Unión Europea que nuestra apuesta no va a resolver de la noche a la mañana los padecimientos del pueblo venezolano, su desabastecimiento, su crisis económica, su hiperinflación, pero la precondición es que eso tenga como mínimo una solución democrática creíble por la comunidad internacional. Un saludo, señor López Aguilar. Buenos días. Muy buenos días, gracias por la llamada. Buenos días, Canarias.